Ok, esta clase lo que vamos a hacer es hacer ejercicios resueltos que son los recomendados por la cátedra. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 26.1, ¿verdad? De la 10ª edición del CERWI. Dice lo siguiente: una línea de transmisión de alto voltaje de 2 centímetros de diámetro y 200 kilómetros de largo transporta una corriente constante de 1000 amperes. Si el conductor es de cobre con una densidad de carga libre de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico, ¿cuántos años le toma a un electrón recorrer toda la longitud del cable? ¿Ok? Entonces vean que nos dan, por ejemplo, el diámetro de la línea de transmisión. Con ese diámetro podemos sacar el área transversal de esa línea. ¿Ok? Además, tenemos la longitud de esa línea de transmisión, ¿verdad? También tenemos la corriente que pasa por ella y la densidad de carga, que la densidad de carga era el N que habíamos visto en las ecuaciones de este capítulo, ¿verdad? En la primera parte. Ok, entonces, vean que nos piden encontrar el, o sea, cuántos años le toma a un electrón recorrer toda la longitud del cable. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El intervalo de tiempo. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros encontrar esto? ¿Ok? Nosotros podríamos encontrar el intervalo de tiempo con la relación que dice que la rapidez de arrastre es igual a la longitud entre el intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces yo despejo de esta relación mi intervalo de tiempo. Y eso me va a quedar como la longitud entre la rapidez de arrastre. ¿Ok? Ahora, recuerden que nosotros tenemos una definición para la velocidad de arrastre o rapidez de arrastre, que es que V sub t va a ser igual a la corriente entre N, que era la densidad de carga, la carga de los portadores por el área transversal. ¿Okay? Vean que de hecho con solo saber el diámetro de esa línea de transmisión podemos averiguar esta área. Y bueno, ya tenemos la densidad de carga y además nos dice que son electrones, entonces ya sabemos la carga del electrón y pues la corriente también nos la da el enunciado. Entonces vamos a sustituir ese valor en el delta T. Entonces yo voy a tener que delta T va a ser la longitud entre la rapidez de arrastre, que la rapidez de arrastre es I entre NQ por A. Si reacomodo, me va a quedar como LNQA entre I. Si yo sustituyo con lo que dije anteriormente, ¿verdad? Con cada una de las cosas, voy a tener N, N, la magnitud de la carga del electrón por el área, digamos, de esa línea de transmisión, que sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4 entre la corriente. Y eso se nos convierte en ln pi del cuadrado entre 4i. Entonces ahorita lo que hacemos es sustituir y vamos a tener que vamos a convertir todo en términos de LSI. ¿Okay? Entonces, L es la longitud, ¿verdad? Que es 200 kilómetros, lo voy a pasar a metros. Entonces sería 200 por 10 a la 3, perdón, metros. Ok, este es 3, es positivo. Después voy a tener que la densidad de carga es 8.5 por 10
a la 28, ¿verdad? Electrones, ¿verdad? Que es por metro cúbico. Después tenemos 1.60 por 10 a la menos 9 coulomb. Pi y 0.02 metros al cuadrado. Y abajo voy a tener 4 por 1000 amperes. Okay. Ahora, calculando todo eso con la computadora o con lo que usted, con la calculadora, la computadora, con lo que quieran, van a tener que es 8.55 por 10 a la 8 segundos. Entonces, lo que hacen es convertirlo a años, porque eso es lo que pide el enunciado. Entonces, digamos, esto es una conversión, ¿verdad? Que dice que un año es equivalente a 3.154 por 10 a la 7 segundos. Y si lo convierto me da que es 27.1 años. Ustedes pueden hacerlo así directo, ¿verdad? De años a segundos. O lo que pueden hacer es como a cuánto equivale en segundos una hora. ¿Cuántas horas equivale un día? ¿Cuántos días equivale un mes? ¿Cuántos meses equivale un año? Y tienen que llegar a la misma relación que tenemos ahí. ¿Ok? Ok. El siguiente ejercicio es el 26.6, también del Serway décima edición, y dice lo siguiente. La figura 26.6, esta que tenemos acá, representa una sección de un conductor circular de diámetro no uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme uno se mueve en el conductor, el radio va cambiando. ¿Okay? Porta una corriente I de 5 amperes. El radio de la sección transversal A1 es R1 y es igual a 0.4 centímetros. A. ¿Cuál es la magnitud de la densidad de corriente a través de A1? El radio R2 en A2 es mayor que el radio R1 en A1. B. La corriente en A2 es mayor, menor o igual. La densidad de corriente en A2 es mayor, menor o igual. Y suponga que A2 es igual a 4 a 1. Especifique el radio, la corriente y la densidad de corriente en A2. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La densidad de corriente es igual a la corriente entre el área. En este caso, vean que el área transversal es un círculo y de hecho nos dicen los radios de los círculos. Entonces, la densidad de carga en, digamos, en la sección 1 sería de la siguiente forma. Entonces, I se mantiene igual y A1 sería el radio, el área del radio 1, de esa sección transversal del radio 1. ¿Okay? Entonces, ahora si sustituyo los valores, me quedaría que es pi, la corriente es 5 amperes. Voy a ir mejor sustituyendo los valores numéricos. Esto es pi y el radio es 0.4 por 10 a la menos 2 metros. Y esto nos da un resultado de 99.471.83 amperes entre metro cúbico. ¿Ok? Ahora, dice, la corriente en A2 es mayor, menor o igual. La corriente tiene que ser la misma, ¿verdad? En el conductor. ¿Ok? Lo que nosotros nos cambia es el área. Entonces, por consiguiente, nosotros vamos a tener una densidad de corriente diferente, pero la corriente tiene que ser igual en todo el objeto. ¿Ok? Entonces, la corriente es la misma.
¿ok? En C, de hecho, se dice la densidad de corriente en A2 es mayor, menor o la misma. Vean que si yo lo veo, ¿verdad? Yo tengo que la densidad de corriente en A2 va a ser la corriente entre A2, ¿ok? Vean que nuestra área 2 es mayor que nuestra área 1. Entonces, al estar nosotros dividiendo la corriente por un valor más grande, va a hacer que la densidad de corriente sea más pequeñita. Entonces, esta densidad de corriente sería menor. Ahora, en D lo que hay que sacar es el radio, la corriente y la densidad de corriente en A2. Entonces, por ejemplo, el radio sería lo siguiente. Nosotros vamos a hacerlo con la relación del área. ¿Ok? Vean que el enunciado nos dice que el área 2 es igual a 4 veces el área 1. Entonces vamos a sustituir. Yo voy a tener que esto es pi r a la 2 por 4 por pi r1 a la 2. Voy a cancelar pi con pi. Después voy a tener esta relación. Si saco raíz a ambos lados, me da lo siguiente, ¿verdad? Que el radio 2 es igual a 2 veces el radio 1. Y como yo ya conozco cuánto vale el radio 1, lo que hago es sustituir. Y esto es igual a 0.8 centímetros. Ok. Ahora, F nos pide, E nos pide que la corriente es la misma. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá que la corriente es 5 amperes y F es la densidad de corriente que hay que calcular. Entonces, la densidad de corriente 1 en 2, perdón, va a ser igual a I entre a la 2. Y esto va a ser igual a I, que es 5.0 amperes, y A, que sería pi por R, que es 0.8 al cuadrado, y eso va a ser igual a 24.867.95 amperes metro cúbico. ¿Okay? Y eso es el resultado de esta parte. Perdón, esto es un cuadrado. Sí, me confundí ahí con esa unidad. Y esta también es cuadrada. Porque recuerden que está dividiendo entre el área. Ok. Y aquí también hay un errorcillo. Aquí este término sería más bien pi 0.8 por 10 a la menos 2 a la 2. Ok. Porque hay que utilizar las unidades del sistema internacional. Ok. Ahora, el ejercicio 2610 dice lo siguiente. Un alambre de 50 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro está conectado a una fuente con una diferencia potencial de 9.11 voltios y la corriente es 36 amperes. Suponga una temperatura de 20 grados Celsius y utilice la tabla 26.2. Identifique el metal del que está hecho el alambre. Entonces, primero, lo que hay que hacer es averiguar la resistividad. Pero vean, nosotros para poder averiguar la resistividad
podemos utilizar la fórmula de R es igual a resistividad longitud entre área. ¿Ok? Vean que nosotros podemos averiguar, por ejemplo, el área del alambre. Tenemos la longitud, pero nos falta una variable en esa fórmula, que es la resistencia. Entonces, con la ley de Ohm, sabemos que la resistencia es igual al cambio o la diferencia de potencial entre la corriente, que de hecho es bastante útil porque, ¿verdad?, nos da una diferencia potencial en el enunciado y la corriente. Entonces, lo que voy a hacer es despejar ese rho de arriba, la resistividad. Entonces nos queda R por A entre L. Si sustituyo el R sería y además yo tengo que el área de ese alambre sería, voy a poner esto así, sería pi t al cuadrado entre 4. ¿Ok? Y ahora lo que hago es sustituir los valores. Entonces, el cambio de potencial, ¿verdad? Era 9.11 volts entre la longitud, que la longitud es 50 metros, por la corriente, que la corriente era 36 amperes. Y después tengo pi por el diámetro, que era 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Y 4. Sustituyo todos esos valores y me va a dar 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Entonces ustedes lo que van a hacer es ir a buscar en la tabla 27.2 una resistividad que sea igual a esto o muy cercano a esto. Entonces, la resistividad que se acerca más a ese valor es la de la plata. Entonces, el cable está hecho, bueno, no cable, es alambre. El alambre está hecho de plata. ¿Ok? Ok. El siguiente ejercicio es el 2618, también del Serway décima edición, y dice: cierto foco tiene un filamento de tungsteno con una resistencia de 19 ohms cuando está a 20 grados Celsius y de 140 ohms cuando está caliente. Suponga que la resistividad del tungsteno varía linealmente con la temperatura, incluso en el amplio intervalo de temperaturas que aquí se menciona. Determine la temperatura del filamento caliente. Entonces, vean que de hecho el enunciado dice que suponga que la resistividad del tungsteno varía linealmente con la temperatura. Entonces nosotros teníamos una ecuación que decía que la resistencia a cierta temperatura va a ser igual a la resistencia de una temperatura de 20 grados Celsius, que es la temperatura como que siempre se utiliza de referencia, por 1 más el coeficiente, ¿verdad? De resistividad delta T. ¿Ok? Entonces voy a despejar la temperatura, perdón, la diferencia de temperatura. Entonces voy a ir despejando. Entonces, nada más ir despejando el delta T.
Ahora sustituyo los valores. ¿Okay? Entonces tengo que el coeficiente, recuerden que ese ya viene como preestablecido el valor. 4.5 por 10 a la menos 3. Recuerden que es Celsius a la menos 1. Y 140 ohms entre 19 ohms menos 1. ¿Okay? Esto va a ser igual a 1415.20 grados Celsius. Ahora, esa es la diferencia de temperatura. Entonces quiero saber cuál es la temperatura digamos, a la que llega cuando se calienta. Entonces tenemos que delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces temperatura final va a ser igual a delta T más temperatura inicial, que en este caso sería 1415.20 más 20 grados Celsius. Y nos da 1435.20 grados Celsius. ¿Okay? Y así se resuelve este ejercicio. De hecho, vean que es como parecido, ¿verdad? A los que ya habíamos visto anteriormente en la parte de expansión térmica, ¿verdad? Es como algo análogo. Ok, el siguiente ejercicio es el Survey 2621 y dice, ¿a qué temperatura el aluminio tiene una resistividad que es 3 veces la resistividad del cobre a temperatura ambiente? Ok, entonces primero hay que saber que nosotros tenemos, ¿verdad? Las resistividades de los materiales en la tabla 26.2, que de hecho las resistividades que vienen ahí enlistadas son las resistividades de los materiales a temperatura ambiente, o sea, a 20 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, tenemos que la resistividad del cobre, ¿verdad? Va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Esto viene ya en una tabla, ¿verdad? Por eso las estoy apuntando. Y esta que está acá es igual a 2.82 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ahora, nos piden que a qué temperatura la resistividad del aluminio, ¿verdad? A cierta temperatura va a ser igual a la resistividad del cobre a temperatura ambiente. ¿Okay? Vean que nosotros podemos sustituir esto que está a la izquierda por la definición de la resistividad cuando cambia linealmente con la temperatura. Entonces esto sería ρ del aluminio en 0 por I, no, pero 1 más alfa delta T es igual a PCU, perdón, ρ, dije P. Y ahora lo que hago es, perdón, aquí es 3 veces, dice el enunciado. Y lo que hago es despejar. Entonces voy a ir despejando. Ok. Y despejo. Tengo aquí que esto es delta T, ¿verdad? Es T final menos T inicial. Va a ser igual a ρ del aluminio 0 menos 1 por 1 entre alfa. Y ahorita voy a despejar la temperatura final. Entonces voy a reacomodar un poquito esto. Me va a quedar 3 ρ
Cu0 aluminio 0 menos 1 más la temperatura inicial. Entonces, si sustituyo esos valores, va a ser igual a 1 entre 3.9 por 10 a la menos 3 a la menos 1. ¿Okay? Y vamos a ir sustituyendo los valores de las resistividades. Entonces sería 1.7 por 10 a la menos 8. Recuerden que ese alfa, yo les dije, ya viene predeterminado para el material que están utilizando. ¿Ok? En estas secciones es mucho de utilizar tablas. Más 20 grados Celsius. Y si lo calculan, esto les va a dar al final 227 grados Celsius. Ahora, este ejercicio es el 26.25 y dice, un foco de 100 watts conectados a una fuente de 120 voltios experimenta un aumento de voltaje que produce 140 voltios por un momento. ¿En qué porcentaje aumenta su potencia? Asuma que su resistencia no cambia. Entonces, básicamente lo que necesitamos calcular es la potencia final. ¿Para qué? Para poder sacar el porcentaje de incremento, que sería la potencia final menos la inicial entre la inicial, ¿verdad? Lo que andamos buscando es como un porcentaje. Ahora, nosotros tenemos que la resistencia es la misma en todo este sistema, ¿ok? Porque de hecho el enunciado nos dice que la resistencia no cambia. Entonces, el primer paso sería calcular la resistencia para nosotros poder calcular al final la potencia final, ¿verdad? Entonces, recuerden que la potencia estaba definida como el cambio del voltaje al cuadrado entre R. Esta era la forma específica cuando nosotros estábamos estudiando, por ejemplo, resistores. ¿Ok? Entonces, si yo despejo la resistencia, yo voy a tener que va a ser el potencial inicial al cuadrado entre, no, perdón, entre P. ¿Okay? La diferencia de potencial inicial sería 120 volts al cuadrado y la potencia dice que es de 100 watts. ¿Okay? Si calculo esto me da 144 ohms. ¿Okay? Entonces ya con eso yo puedo averiguar la potencia, perdón, al final, ¿verdad? Que entonces sería que la potencia va a ser igual a delta V final entre R. Esto es al cuadrado. Entonces este sería 140 volts, que es como el instante en que queremos estudiar, ¿verdad? Entre 144, que fue lo que calculamos que es la resistencia. Y esto nos va a dar 136 ohms. Oh, perdón. Watts. Y lo que hacemos es que el porcentaje de incremento es la potencia en el momento que estamos estudiando menos la potencia inicial entre la potencia inicial. Y esto nos va a dar, entonces el porcentaje. Y esto nos va a dar aproximadamente 0.361. ¿Ok? Entonces, en porcentaje sería
que el porcentaje de incremento es 36.1%. ¿Okay? Ya por último, este ejercicio, el 2631, dice lo siguiente. Una bobina calefactora de 500 watts diseñada para funcionar a 110 voltios está hecha de alambre de nicromo de 0.5 milímetros de diámetro. Si la resistividad del nicromo se mantiene constante a 20 grados Celsius, determine la longitud del alambre utilizado. B. ¿Qué pasaría si ahora considera la variación de la resistividad en función de la temperatura? ¿Cuál será la potencia que se da a la bobina en el inciso A cuando se calienta a 1200 grados Celsius? Entonces, primero necesito averiguar la longitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una fórmula que me relaciona la resistividad con, digamos, longitud? Sería esta. ¿Ok? Entonces, si yo despejo la longitud, yo voy a tener que la longitud es igual a R por A entre la resistividad. ¿Ok? Ahora, A va a ser igual, R va a ser igual a lo siguiente, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? De que hay resistividad en el sistema, etcétera. Entonces tenemos que, por ejemplo, la potencia va a ser igual al cambio de potencial al cuadrado entre R. Entonces, si yo despejo, R va a ser igual a esto que tenemos acá. Entonces, yo puedo sustituir eso en mi fórmula de la longitud. Potencia por ρ, que es la resistividad. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sustituir los valores. Entonces, yo tengo que el cambio, bueno, la diferencia de potencial sería 110 volts cuadrado por el área, que sería pi, por el r al cuadrado, que sería 2.5 por 10 a la menos 4, perdón, 2 a la menos 4. Vamos a ver si... Dame un momento. Dame un momentito. Contigo. Y eso es igual a la potencia, que sería 500 watts por la resistividad por 10 a la menos 6 ohms por metro. Y esto va a ser igual a 3.17 metros. Ahora P, recuerden que nos dice que cambia la resistencia con respecto a la temperatura. Entonces utilizamos la siguiente fórmula. Lo que hago aquí es sustituir, ¿verdad? Entonces la resistencia a 20 grados Celsius es 24.2. ¿Ok? Punto 2. Esto es si ustedes meten los valores aquí de la diferencia potencial y la potencia. Entonces, en esta parte yo ya lo hice como directo para no agregar esa razón. Eso sería 0.4 por 10 menos 3 por el cambio de la temperatura. Menos 20. Entonces, esto se me cancela con estos. Y me da 36.2 ohms. Ese símbolo de ohm me quedó raro. Bueno, entonces la potencia sería
sería P delta V al cuadrado entre R. Entonces tendríamos que 110 voltios al cuadrado entre 36.2. Perdón, 36.2. Y esto tendría que ser igual a, denme un toquecito para calcularlo, de 340 watts. Ay, aquí me equivoqué. Espérese un momentito. Esto es 35.6. Perdón, eso fue un error de cálculo que acabo de notar. Y este de abajo, 35.6. Que de hecho, si ustedes hacen esta razón, les va a dar esto que está acá. ¿Ok? Y bueno, esos eran los problemas recomendados de este tema.